Muy bien, bueno, nada más vamos a dar un breve repaso acerca de la clase anterior que no tuvimos, ¿verdad? En este módulo, en esta unidad, perdón, se llama el agente social y optimización de los recursos. Entonces, para optimizar o para hacer una unos recursos más eficientes se requieren de estas tres estructuras o de estos tres pasos para nosotros hacerlo más eficiente y que sea una optimización más rápida. Entonces, ¿cuáles son estas estructuras? Bueno, es la estructura social que conlleva la marginación, la migración y la población económica activa. La estructura económica, la estructura jurídico-político y por último los agentes sociales, que es un aspecto primordial en la optimización de recursos. Entonces, estos cuatro elementos son esenciales y son los que vamos a ver para una buena optimización de recursos dentro de una comunidad o una sociedad, ¿verdad? Porque acuérdense que estamos viendo la optimización de los sistemas naturales y sociales, ¿verdad? Entonces, la estructura social, vamos a ver primero cuál es la estructura social. Son estos tres elementos, que es la marginación, que esto es cuando en un país, ya sea en diferentes partes, ¿verdad? Les privan de algunos ciertos beneficios, ya sean profesionales, políticas, estatus social, de algún sector educativo también, ¿verdad? Entonces a esta población se le llama marginación o se le llama podremos decir los marginados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen esta cierta beneficios para que ellos los puedan utilizar. Dice, en México es un país con grandes diferencias económicas, profesionales, políticas o de estatus social, así como la separación de personas de sus comunidades o sectores sociales, ya esto se le llama marginación, ¿verdad? Podríamos decir aquellas personas en las que viven fuera o a las orillas de una ciudad, ¿verdad? O de un país. Después sigue la migración. Ahorita estamos viendo mucho ese tema, ¿verdad? Acerca de la migración. Dice que es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva con el fin de mejorar su calidad de vida. Los movimientos migratorios humanos se deben a múltiples factores. Primordialmente la migración en la época actual son los factores obviamente económicos, ¿verdad? Pues aquí tenemos muchos hondureños o colombianos, ¿verdad? De diferentes países de igual manera que vienen a migrar a nuestro país. Entonces, esos tipos de personas, cuando vienen a otro país, pues se le considera como migración. Y la población económicamente activa, la PEA, son aquellas personas que de los 12 años en adelante ya están generando alguna actividad económica, por más mínimo que sea. Si al momento del que ves un niño en la esquina vendiendo chicles, a ellos ya se le llama como PEA o ya se le llama como una población económica activa, porque ya está moviendo una estructura económica, ya está moviendo, podríamos decirlo, dinero, ya está viendo ahí una circulación de dinero, ¿verdad? Por eso se le llama población económica activa. Entonces, la primera son aquellos en los que están privados de alguna eh, beneficio económico, profesional o político, ¿verdad? Después viene la migración, son aquellas personas que vienen de un país a otro, para migrar o para estar en un lugar local. Y sigue la población económica activa, que esto empieza de los 12 años en adelante y ya por más mínima economía que genere, ya está siendo activo, ¿ok? Entonces son estos tres elementos. La estructura económica. Bueno, la estructura económica se divide en tres sectores y esto nosotros los conocemos, ¿por qué? Porque en empresas o en escuelas o en jerarquía de alguna población también se considera este tipo de estructuras. Entonces, estos sectores son los primarios, los secundarios y los terciarios. Dice que los primarios son aquellos en donde las actividades empiezan en los recursos naturales y se obtienen obviamente de una materia prima virgen,
¿Cuáles son estos? Por ejemplo, la agricultura, la explotación, el forestal, la ganadería, la minería, la pesca, ¿verdad? Son aquellos de donde las personas obtienen los recursos de manera original, podríamos decir, en las que todavía no lleva ningún proceso, simplemente se recoge de manera natural. Y a este sector se le llama primario. Después del sector primario se lo manda al secundario. El sector secundario, pues aquí ya influyen las fábricas, los talleres, los laboratorios o todos los tipos de industrias que nosotros a lo mejor ya trabajamos, ¿verdad? Y estas las construyen o las manufacturan, les ponen químicos, las construyen en diferentes otros tipos de energía, de diferentes tipos de alimento, diferentes tipos de recursos que ya nosotros las podemos obtener. Y estos sectores secundarios se lo mandan a los sectores terciarios. Dice que estos producen bienes materiales, se reciben los productos elaborados en los sectores secundarios para su venta, o sea, ya siguen los comerciales, ya siguen aquellas personas, empresas que ya se dedican obviamente a vender el producto ya hecho, ya las compran y ya obtienen ellos una ganancia, ¿verdad? Dice además que el sector terciario incluye el comercio, las comunicaciones y los transportes, ¿verdad? Entonces, el primario, pues obviamente recoge todas las cosas naturales o desde una manera original. El secundario los transforma y ya los hace de una manera en las que puedan ser accesibles a los demás. Y el terciario, pues ya las vende, las ofrece, ya sea recursos naturales, ya sea recursos renovables o recursos alimentarios que nosotros vayamos a utilizar en nuestra casa, ¿verdad? Electricidad, gas o agua o alimentos. Después viene lo jurídico, pues obviamente lo político. Y estos políticos siempre tienen que estar enfocados a algo que nos beneficie a nosotros como personas y sobre todo que tenga la oportunidad de que cuide el medio ambiente. Entonces, esta estructura jurídica está enfocada a eso, a artículos que beneficie tanto a la empresa y sobre todo que no dañe el medio ambiente. Por eso algunas empresas se certifican y tienen ahí diferentes reconocimientos acerca de que es una empresa socialmente responsable, ¿verdad? Empresas en las que a cada momento se les está auditando o se les está realizando algún tipo de análisis para ver qué está haciendo tanto para la sociedad y de igual manera que no esté dañando el medio ambiente. Es algo así también controversial porque hay algunas empresas que te dicen, te dejo que contamines, pero siempre y cuando y hagas tu otra cosa, plantes árboles o tú avienta humo a donde tú quieras, pero tienes que hacerle esto a la ciudad. Entonces, estos artículos son los que los defienden o se defienden ellos, ¿verdad? Entonces, el artículo 3 pues establece los derechos de los individuos a recibir educación, lo cual incluye el aprovechamiento y el cuidado de recursos, entre ellos los naturales, ¿verdad? Por eso en las empresas siempre existe también la preparación de que te doy esta beca o te doy esto, preparación, estos cursos para que tú te estés actualizando o vete al servicio de calidad, ¿verdad? Para que ahí ellos te estén preparando. Entonces, estos artículos, el artículo 4 dice señala el derecho de que todas las personas disfruten de un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. El 25 obliga al Estado a generar desarrollo nacional apoyando e impulsando a las empresas de los sectores sociales y privados, procurando siempre el cuidado del medio ambiente. El 27 estipula que el Estado tiene la obligación de crear leyes para ordenar los asentamientos humanos y establece adecuados suministros, usos, reservas y destinos de tierras, aguas, bosques con la finalidad de preservar y restaurar el equilibrio económico, ¿verdad? Que es a donde lo que les comentaba, de que yo te permito que contamines esta parte o que te termines el agua, ¿verdad? Pero planta árboles o regálale un camión de bomberos a la ciudadanía, ¿verdad? Etcétera. El artículo 73 dice que la fracción 24G le permite
el Congreso de la Unión establecer leyes que promuevan una participación cooperativa de los gobiernos federales, estatales y municipales en materia de protección del medio ambiente y de la preservación de restauración de equilibrio económico-ambiental, ¿verdad? Entonces, ayuda a que puede ser el municipio, el gobierno, la federación, coopere a una empresa y que sea viceversa, ¿verdad? Que haya ahí una interacción entre empresa y gobierno o empresa, municipio, federación o estado, ¿verdad? Entonces estos estatutos o estas reglas jurídicas son las que ayudan a que tanto coopere en la naturaleza o en el medio ambiente y también que ayude a la ciudadanía. Y pues aquellos agentes sociales son aquellos, pues las personas, programas, podríamos decir que ponen las personas o que ponen las empresas para generar un ambiente, ¿verdad? Un ambiente de recursos, por ejemplo, el cuidado del agua, ¿verdad? Que en cada momento, el que gota a gota, el agua se agota. Programas como, no la riegues, cuida el agua, ¿verdad? O el Día Mundial, el 22 de marzo, ¿verdad? Que todos debemos de cuidar el agua, ¿verdad? Entonces, la UNESCO, que establece leyes, que establece estatutos, y estas son los que nos ayudan, o son los que ayudan a tener un agente social, o nosotros como una sociedad, pues una mayor pues recurso para todos, ¿verdad? Por eso mismo hacen este tipo de programas. Dice, una forma de medir la cantidad del agua que se obtiene para el desarrollo de las actividades productivas y para satisfacer las necesidades básicas de la población es llamada disponibilidad de agua para un habitante, que se obtiene simplemente de dividir la disponibilidad natural de agua. Esto es, la cantidad de agua que se recibe por lluvia menos la cantidad de agua que se evapora o transpira por las plantas entre el total de la población, ¿verdad? Entonces, aquí esta es la optimización que se hace, o esa es la fórmula que se utiliza, la que se obtiene por medio de la naturaleza, más la que se obtiene por la lluvia, entre el total de todas las que las usamos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una optimización de estos recursos, ¿verdad? Principalmente del agua, porque es el que la mayoría, si no es que todos, ¿verdad? La necesitamos. Y de esta manera son las 4 estructuras que nosotros tenemos. Entonces, que es la de la estructura social, la estructura económica, la jurídica y la de los agentes sociales, que son los aspectos primordiales para todos y que nos ayudan a todos, ¿verdad? Bueno, vamos al tema que corresponde el día de hoy, que es la optimización de recursos en tu entorno. Bueno, para que nosotros podamos tener una buena optimización, se requieren de diferentes pasos o algún, podríamos decir, proyectos para nosotros poder... Sí, adelante. Bueno, pues es según las leyes, ¿verdad? Según las leyes que te lo establece. Por ejemplo, una de dos. Hay algunos que dicen, prefiero pagar multa a generar, a regenerar algo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera. Constellation Brands es una empresa muy grande que genera mucha o que tiene mucha agua, ¿verdad? Pero ¿cuánto ha generado en la ciudadanía? ¿Cuánto nos ha dado a nosotros como ciudadanía? No, pues no nos ha dado nada más que un camión de bomberos y no sé qué más, no me acuerdo otra cosa que más nos dio a la ciudadanía. Entonces, aquí dice, bueno, está bien, ya ayudaste, pero no es suficiente o no es, ¿cómo decirlo? Pues sí, lo suficiente por todo lo que el agua que te has gastado, por todo lo que has contaminado. Bueno, te doy una multa o certifícate en algo. Entonces, esa es la manera en la que ellos como empresa se pueden defender. Prefiero pagar mi multa o prefiero certificarme en algo para yo no, para que no me canceles, podríamos decir, todo mi trabajo, que al final para ellos no es pérdida, porque las multas no son tampoco acordes a lo que produce, podríamos decir, sino a que lo que estás supuestamente dañando. Este, por ejemplo, si compro yo un terreno, no vienen a medirme, bueno, en este caso, ¿verdad? De las empresas, no vienen a medirme lo que yo produzco, sino el tamaño del terreno que yo estoy utilizando, ¿verdad?
Entonces ellos dicen, ah, bueno, me estás haciendo una multa, yo gano 10,000 y me estás haciendo una multa de 100 pesos, ah, pues prefiero pagar los 100 pesos en lugar de que me dejes de, más bien para que tú me dejes seguir produciendo esos 1,000 pesos que yo gano, ¿verdad? Entonces ahí es donde las empresas pues les conviene más pagar una multa o simplemente, como te digo, regalar cosas a la ciudadanía o reforestar. Pero así una cantidad en específico que yo te digas, tienes que pagar el 50%, tienes que reforestar el 50%, pues no, ahí y, sí no sabría dar una respuesta concisa, ¿verdad? Pero sí hay estas leyes que establecen en las que o tienes que reforestar o tienes que ayudar al municipio, al estado o a la federación o pagas tu multas, ¿verdad? O de igual manera estos certificados, por ejemplo, que está certificados que están socialmente, empresas socialmente responsables, ¿verdad? Creo que así se llama, no sé si alguno me puede respaldar en ese aspecto, ¿verdad? Pero sí, no sé si han visto en los camiones ahí que dice Racini, ESR, empresa socialmente responsable, o la Constellation Brand, ESR, ¿verdad? Que es empresa socialmente responsable. Entonces ellos prefieren eh, certificarse o pueden estar respaldados por ese sello y ahí ellos también pueden decir, mira, es que yo estoy respaldado por la sociedad porque yo ayudo en esta manera, tú no me puedes decir nada. Entonces, pero como te digo, no puedo darte un número así o un porcentaje en específico para decir tienes que reforestar o tienes que ayudar 70% de la población para que yo te considere una empresa socialmente responsable, ¿verdad? No sé si respondí tu pregunta. Nada. Así es, claro, pero como siempre decimos, la política y las empresas privadas nunca van a perder, siempre van a buscar una manera en la que ellos salgan ganando. Entonces, pues sí, es muy obvio, creo que hasta ellos mismos se dan cuenta del daño que están haciendo. Pero como siempre decimos, mientras ellos siguen ganando, ellos nunca van a tener esa pues interés de ayudar a la ciudadanía. Ellos lo hacen porque se les exige o porque hay algo que está en contra de ellos, que son estos artículos también deficientes que en realidad nada más están puestos para que la ciudadanía se quede conforme, pero nunca van a reforestar o nunca van a llegar al punto de decir, ah, mira, esta empresa sí está haciendo algo, o esta empresa sí podríamos decir, nos quitó esto, pero de verdad nos está ayudando esto, porque en realidad aquí podríamos decir muchas empresas, pero dime una empresa tú que sí haga algo por la ciudadanía, independientemente de Constellation, independientemente de otra empresa, pero no escuchamos, nada más escuchamos cuando, pues sí, le beneficia al gobierno de alguna otra manera, ¿verdad? Y te lo hace saber, hasta lo hace público y todo, ¿verdad? Pero no, como tú dices, no es nada a comparación de lo que nos están quitando, tanto el agua o la contaminación del medio ambiente, pues sí, todo el humo que avientan o diferentes cosas, ¿verdad? A comparación, ¿verdad? De lo que ellos supuestamente nos están dando a nosotros. Entonces, pues sí, no es nada y pues no, ellos nunca van a perder, sinceramente. Al contrario, es lo que ellos buscan es obviamente ganar, 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 o el beneficio para ellos, ¿verdad? Entonces, pues sí, tienes mucha razón en tu comentario, muchas gracias. ¿Alguna otra aportación, algún otro comentario? Sí, sí. No, claro que no, gracias a ti. Este, bueno, entonces continuamos. Para que esta optimización, les decía, se lleve a cabo, pues siempre debemos de tener en cuenta una propuesta en la que nosotros, obviamente tenga un beneficio al medio ambiente. Entonces, aquí es un ejemplo, ¿verdad? La crisis del agua.
que es un fenómeno en la que todos o cada uno estudia o siempre como que está ahí a la mira de todos, la crisis en el agua. ¿Por qué? Porque pues es algo que a nosotros o a todos nos beneficia. Entonces, para nosotros llevar una propuesta a establecer, debemos de llevar diferentes pasos. Entonces, ¿cuáles son estos pasos? Bueno, dice que un proyecto de optimización de recursos para una comunidad lleva de 10 pasos. Concebir la idea e investigar, plantear el problema de investigación, elaborar un marco teórico, definir la metodología de investigación, establecer hipótesis, o sea, detectar las variables, seleccionar el diseño de investigación de campo, recolección de la muestra, determinar el universo, extraer la muestra, etc. Recolección de datos, elaborar el instrumento de medición y aplicarlo, calcular la validez y confiabilidad del instrumento de medición, codificar los datos, crear un archivo que contenga los datos, etc. Paso 9, analizar los datos. Y paso 10, presentar los resultados y elaborar el reporte de investigación. Entonces, bueno, hagan de cuenta que ustedes hacen como una tipo tesis o hacen como un tipo proyecto en general, ¿verdad? Que todo lleva un paso. Pues el planteamiento del problema, pues obviamente nosotros ahí vamos a dar a conocer cuál es el problema que se está presentando. Ahí yo todavía no voy a dar ningún tipo de solución, simplemente yo voy a dar un planteamiento del problema. Ahorita estamos hablando de la optimización del agua o de la crisis en el agua, ¿verdad? Entonces yo voy a poner ahí, bueno, se ha visto que en Piedras Negras está reduciendo la presión del agua, hay colonias en las que ya no tienen agua, etcétera, etcétera, etcétera. Planteo el problema. El marco teórico ya me empieza a dar a conocer unos argumentos o me empieza a decir qué es lo que es la crisis del agua, cuáles pueden ser las causas, pero todavía no doy una respuesta concisa hasta mi recolección de datos. Pero aquí en el marco de teórico yo hago una investigación de todo lo que es la crisis del agua. Primero, pues conceptos como qué es el agua, para qué sirve, en dónde la puedo utilizar, de qué manera tanto población en general como una empresa la puede utilizar. Entonces, yo doy una definición extensa de lo que estoy hablando, de una crisis del agua, ¿verdad? Hasta llegar al punto de la crisis del agua. Y ahí con eso termino mi marco teórico. La justificación, como su palabra lo dice, es qué me respalda a mí, qué me justifica a mí el que este problema de verdad sea una problemática, ¿verdad? Entonces yo ahí voy a poner, bueno, según el artículo tercero me dice que las personas deben tener una educación, en el sentido del cuidado del medio ambiente. Entonces, esta es algo que a mí me respalda de que yo debo de saber que tengo que cuidar el medio ambiente. Por tanto, la crisis económica pertenece al medio ambiente. Entonces nosotros debemos de cuidarla. Y ahí ya me estoy justificando. Otra de las cosas que a mí me puede decir es que según los artículos, según la ley, según la teoría, según esto y ese, ahí tú vas a poner toda la justificación en donde tú ya puedes respaldarte para que tu problema lo consideres como algo como que digas tú, entonces sí es una problemática porque mira, todo esto me respalda a mí. Ahora sí voy a llegar a los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Es a dónde quiero llegar, mi meta. Pueden ser objetivos específicos o puede ser un objetivo general, ¿verdad? Entonces, los específicos pues son aquellos en los donde los puntos tácticos nada más. Pueden ser 3 o el general de que cuál es el beneficio que quiero llegar para todos de manera amplia, ¿verdad? Pero ese es a dónde quiero llegar, la meta. La hipótesis son aquellos en donde yo voy a establecer diferentes soluciones. ¿Qué soluciones puedo poner como tipo alternativas que yo pueda dar? Tal vez puede funcionar con esto, tal vez puede, por eso es una hipótesis. La hipótesis es algo que todavía no está comprobado, pero puedes dar una solución. Entonces,
Puedo dar 3 soluciones o puedo dar 3 hipótesis que me pueden ayudar, ¿verdad? Entonces esas son las hipótesis. Ya empieza lo que es la metodología, que es la selección de muestra. La muestra es, por ejemplo, a dónde me quiero dedicar o eso creo que lo vieron en el módulo en el módulo 3 o en el 8 creo que es en un parte de estadística. Creo que es en el módulo 3. Habían 3 conceptos principales, que es la muestra, el muestreo y los otros que son la media, moda y mediana. Entonces, en la muestra o en la población, es en donde yo voy a ver en dónde me quiero enfocar. Si me quiero enfocar a el lado poblacional, o sea, en las calles, en las colonias, en una calle en particular, en una colonia en particular, o en el sector industria, en el sector público, en dónde es donde yo quiero realizar mi muestra. Bueno, yo me voy a enfocar en el sector de las empresas. Entonces, yo voy a investigar o voy a realizar mis encuestas o voy a realizar mi estudio en cada una de las empresas. Me voy a mirar, esta empresa utiliza tanta agua, esta empresa utiliza tanta agua, pero solamente me voy a enfocar en las empresas. Y de ahí me paso, obviamente, a la recolección de datos. ¿Qué voy a realizar? Bueno, voy a realizar encuesta, voy a realizar una investigación, qué es lo que voy a realizar o cómo voy a recolectar los datos, ¿verdad? Por medio de cuestionarios, por medio de qué. Entonces, ahí es donde yo ya voy a empezar a recolectar la información. Una vez teniendo ya toda esta información, me voy a ir a los datos, al análisis de datos, la estadística. Mira, esta empresa tiene tanta agua, el 90% la consume, pero la vuelve a reciclar, entonces no gasta tanta agua. Esta empresa tal, esta empresa tal. Y aquí ya hago un resumen estadístico y saco las variables de estas. ¿Qué son las variables? Bueno, las variables son aquellos números que me indican qué porcentaje tiene cada empresa o qué porcentaje tiene mis análisis que yo realicé en las estadísticas, ¿verdad? Obviamente no tiene que ser de todas a lo mejor, simplemente me voy a enfocar en las 3 primeras o en las 3 que acumulan más o 2 que acumulan más y 2 que acumulan menos para yo darme una idea de cuál es la diferencia o cuál es el rango en el que yo puedo decir las de menos hasta más, ¿verdad? Entonces esas son las variables, los números que yo obtengo a raíz de ese análisis. Ya una vez obtuve todo, hice mi investigación, realicé toda la información que yo pude haber realizado, recolecté todos los datos que pude haber obtenido y voy a las conclusiones. Las conclusiones pues obviamente es cuando ya voy a dar un término, un tema, pero siempre dando la información como los resultados que obtuve, ¿verdad? ¿Cuáles son estos? Bueno, a raíz de esta investigación concluimos que hay empresas que sí reciclan, entonces quiere decir que ellos también pueden reciclar o puede dar esta solución y que pueden tener también prejuicio o a estas empresas no se les está dando el seguimiento de los artículos, entonces por eso ellos están acumulando mal. Entonces esas son las conclusiones que tú puedes dar en este proyecto. Y por último, el reporte de investigación. Obviamente aquí el reporte ya se entrega, puede ser en papel, en una tesis, en una presentación, por medio de gráficas, alguna representación de alguna exposición, etcétera, ¿verdad? Entonces el reporte de investigación es mis resultados, todo ya establecido, bien planteado, bien justificado, bien analizado con estadísticas, con variables y bien concluido, ¿verdad? Entonces estos pasos, chicos, son importantes para nosotros llevar a cabo un proyecto de investigación o de optimización al momento de querer presentar alguna propuesta, ¿verdad? Entonces, esto suena más así como que un proyecto simple, ¿verdad? Pero en sí, los que están en empresas se pueden dar cuenta que a veces llevan alguno de estos pasos, no todos, pero sí los llevan la mayoría.
Entonces, nada más aquí hacemos como que o más bien a grandes rasgos de los pasos que se utilizan para realizar un proyecto de optimización de recursos, ya sea de una comunidad, ya sea de alguna sociedad o de la misma naturaleza, ¿verdad? Pero en sí, siempre tiene que haber el problema, las objetivos, las soluciones, la conclusión y me lo presentas. Entonces, en sí, como les comento, es a grandes rasgos este tipo de pasos que nosotros vayamos a utilizar al momento de realizar algún proyecto. Y sí, sería todo. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna aportación también. Este tema, bueno, este módulo es más teórico, si se pudieron dar cuenta. Y también un poquito ahí de química al principio de los temas, pero ya les pasé las respuestas. Ah, ok. Muy bien. Bueno, ahí como quiera, si se pudieron dar cuenta en sus guías, pues es más que nada más teoría que ejercicios, ¿verdad? Y pues ustedes ya van en el módulo 20, ya se han dado cuenta cómo son los exámenes, ¿verdad? No son tampoco tan complicados en ese aspecto. Pero, tomen en cuenta puntos importantes para identificar a qué se refiere cada uno de los temas, ¿verdad? Siempre guíense en puntos más específicos. ¿Cómo se dicen? Las preguntas que les hacen en las guías, bueno, en las que yo he observado, siempre se enfocan más en temas principales o en conceptos principales. Y yo en una ocasión me fijé que ponían la pregunta del tema en sí del tema principal, podríamos decir. Ahorita estábamos viendo acerca de las estructuras. Entonces ahí te ponen cuáles son las cuatro estructuras, y este, o cuál es la estructura, y te ponen esas preguntas en sí, ¿verdad? Y ya se olvidan de ese tema, como quien dice. Entonces, no son muchas preguntas, pero sí me fijé en esa que nada más te ponen como que las preguntas específicas del tema. Ahora, pues también cambian los exámenes constantemente, o sea que este examen que a usted nos va a tocar no le tocó al grupo pasado. Entonces, ahí puede ser que a mí también me haya tocado ver ese examen nada más, ¿verdad? Pero sí les hago esa observación o les hago ese consejo, perdón, para que ustedes se fijen más que nada en los conceptos principales o que crean ustedes que son los primordiales para nosotros, para que ustedes estudien y no se les complique tampoco estudiar toda la guía, ¿verdad? Este, pero déjenme pasarles de una vez el, las respuestas para ya que ustedes las tengan ahí en su WhatsApp. ¿Qué grupo son ustedes? El 12, ¿verdad? Ah, ok. Es el módulo 20. Muy bien. Ok.